Leemos lo que dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Param Aram, hermana de Labán, arameo. Y oró Isaac al Señor por su mujer, que era estéril, y lo aceptó el Señor, y concibió Rebeca su mujer. Versículo 22. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Y le respondió el Señor: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al carcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Recobrando nuestra verdadera identidad. Recobrando nuestra verdadera identidad. Esto es algo que todos somos llamados a hacer para sentirnos plenos en nuestra vida y para que Dios pueda cumplir sus propósitos en nuestra vida de una manera especial, de acuerdo a su plan, a su propósito, a su voluntad. En este pasaje que hemos leído, miramos la historia de Jacob y de Esaú. Miramos el nacimiento de ellos, pero aún antes del nacimiento miramos la situación de ellos desde que Rebeca quedó embarazada, desde que Rebeca iba a concebir, iba a dar a luz, ¿verdad? Que se dio cuenta que estaba embarazada. Ella percibió que había un problema, que había algo raro, que había una situación en su vida, y dice que ella sentía una guerra, una batalla dentro de su vientre. Dice que sentía que había una lucha allá adentro. Yo creo que ella no entendía del todo la situación que estaba viviendo, que estaba pasando. Pero esta mujer fue una mujer sabia. Al no entender lo que pasaba en su ser interno, dice que ella fue a consultar al Señor, aleluya. Y eso es algo maravilloso que nosotros debemos de entender y aprender en todos los conflictos de nuestra vida, en todas las situaciones que no entendemos, en todas las experiencias que nos confunden en ocasiones y que no alcanzamos a asimilar. De repente uno no sabe qué hacer, no sabe qué pensar, no sabe lo que está sucediendo, no sabe el por qué está sucediendo aquello, pero hay uno que sí sabe todas las cosas, aleluya. Y cuando vamos a consultarlo a Él, tendremos dirección, tendremos claridad, tendremos paz en nuestro corazón, tendremos entendimiento de lo que está pasando y del por qué está pasando lo que está pasando. Entonces el consultar al Señor, el buscar al Señor, siempre traerá bendición a nuestra vida. Algunas ocasiones quizás no percibamos una respuesta directa donde Dios nos dará una explicación de todo lo que estamos pasando, pero si no nos da una explicación de lo que estamos pasando, ténganlo por seguro que sí nos dará una paz que sobrepasa todo entendimiento, para que podamos esperar confiadamente en la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Bendito el nombre del Señor. Uno de los ejemplos en la Biblia de una identidad distorsionada, uno de los más claros ejemplos que yo puedo mirar, es la vida de Jacob, precisamente. Una identidad distorsionada desde muy temprano en su vida. Primeramente, el primer punto que quisiera que meditáramos acerca de lo que es la vida de Jacob es el propósito que Dios tenía para su vida. Su propósito en Dios fue determinado no hasta que nació, no cuando creció, no cuando arrebató la bendición, la primogenitura de su hermano Esaú, no cuando engañó a su padre y robó la bendición de su padre, no cuando peleó con un ángel y le pidió que lo bendijera, sino que el propósito de Dios estaba determinado para su vida. Aún desde el vientre de su madre ya había propósito de Dios para este hombre llamado Jacob. Ya había un plan de Dios, como lo hay para cada una de nuestras vidas, aleluya.
Desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, dijo Jeremías, yo te llamé, yo te escogí, yo te aparté, yo te santifiqué, yo te conocí y te di por profeta a las naciones. Desde que estabas en el vientre de tu madre, bendito el nombre del Señor. Y mirando este acontecimiento de Jacob, el nacimiento de Jacob y de Esaú, miramos en este caso que dice el versículo 22: los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Y el Señor le respondió, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y el mayor servirá al menor. La palabra que Rebeca recibió de parte de Dios cuando ella fue a consultar al Señor por esta lucha que estaba sintiendo en su vientre, en su ser internamente, en aquel embarazo, dice la palabra que Dios le respondió y le dijo, hay algo que está pasando dentro de ti. Hay dos naciones dentro de tu vientre, hay dos pueblos dentro de tu vientre. Uno será mayor y otro será menor, y el mayor servirá al menor. Aleluya. Ya Dios estaba determinando, ya Dios estaba declarando, ya Dios estaba manifestando la bendición tan maravillosa que había de parte de Dios sobre la vida de Jacob. Ya Dios estaba declarando que el mayor serviría al menor, o sea, que el escogido, el prometido, el que llevaría bendición no sería Esaú, sino sería Jacob. La Biblia dice en el libro de los Romanos, antes de que los niños nacieran, antes de que hicieran bien o mal, dice Dios acerca de los niños, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. No habían hecho nada todavía, ni justo ni injusto, ni bueno ni malo. Pero entonces, ¿cómo es que Dios ya desde ahí a Jacob amó y a Esaú aborreció? Cuando miramos a Jacob, Jacob representa la vida de Dios, representa al nuevo hombre, representa la promesa de Dios, como lo era también Ismael e Isaac. Ismael era el hijo de la carne, Isaac era el hijo de la promesa. De esa misma manera sigue reflejándose dos pueblos, dos naciones, dos líneas, ya no solamente en los hijos de Abraham, hablando de Ismael y de Isaac, sino ahora cuando Isaac tiene sus hijos que son gemelos, se refleja la misma línea. Esaú representando la carne y Jacob representando el espíritu. Esaú representando al nacido de la carne, nuestra naturaleza humana, y a Jacob representando la nueva criatura que Dios engendra por su espíritu y por su palabra en cada uno de nuestros corazones cuando creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Bendito el nombre de Jesús, aleluya. Denle ese aplauso al Rey en esta hermosa y linda tarde. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando Dios dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí, lo que Dios ama es la identidad espiritual del hombre. Lo que muchas veces aleja al hombre de Dios es la identidad carnal, superficial, terrenal, que nos identificamos con este mundo, con lo que queremos ser en la carne, en nuestra humanidad, queriendo tener, queriendo alcanzar, queriendo ser alguien en esta vida. Ahí dice Dios, ahí no está realmente mi propósito. Mi primer propósito está en lo que yo quiero que seas, no en tu carne, sino en tu espíritu, en tu alma, en creer en mí como Señor y Salvador, y yo te daré una nueva identidad y descubriré en tu vida quien realmente yo te he creado para que seas. Bendito el nombre del Señor. Ahora, cuando miramos este punto de Jacob en el vientre de Rebeca, Jacob y Esaú, ya había una lucha, una batalla de aquellos dos niños en el vientre de Rebeca, y ya había un propósito de parte de Dios en el vientre de aquellos niños. Por eso cuando Rebeca va a consultar a Dios, Dios le responde a Rebeca y le dice, hay dos naciones dentro de ti, hay dos pueblos dentro de ti, hay uno más grande y otro más chico, y el mayor servirá al menor.
La Biblia dice que cuando nacieron estos niños y comenzaron a crecer, dice la Biblia que Isaac amaba a Esaú, porque dice que era un cazador y iba y traía comida, animales cazados para poder alimentar a la familia de alguna manera. Pero dice que Jacob era un varón quieto y era un varón más de casa, más hogareño, por así decirlo. Y dice la escritura que siempre el corazón de Isaac se inclinaba a Esaú, pero el corazón de Rebeca se inclinaba hacia Jacob. Y llega el momento, ¿verdad?, cuando miramos lo que sucede en la historia de estos dos niños, primeramente desde el vientre. Quiero centrarme primero mirando su desarrollo desde el vientre, luego su nacimiento y luego su crecimiento y luego su realización como hombres. En este caso, Jacob como hombre de Dios y Esaú simplemente como un hombre natural. Entonces, en el primer propósito de Dios, que es determinado desde el vientre de la madre, desde el vientre de Rebeca, vuelvo a repetir, miramos que Dios le revela a Rebeca que hay un plan maravilloso para el hijo menor, el hijo más pequeño, para Jacob. Rebeca recibe de parte de Dios una palabra, y esta palabra es: el mayor servirá al menor. Cuando nacen estos niños, toda la vida de estos niños, convirtiéndose en niños y en jóvenes y eventualmente en adultos, siempre fue una lucha y una batalla entre ellos. Y parecía que siempre Jacob estaba persiguiendo, tratando de robar, tratando de usurpar, tratando de tomar lo que no le pertenecía, lo que no era de él. Y pareciera como que Dios de alguna manera lo respaldaba en lo que estaba haciendo, cuando engañaba, cuando usurpaba, cuando engañó, por ejemplo, a su hermano Esaú, cambiándole la primogenitura por un plato de lentejas, o después, peor tantito, disfrazándose como si fuera Esaú, ¿verdad?, cubriéndose con pieles de cabra para poder aparentar que era velludo y venir delante de su padre y robar la bendición que su padre había determinado darle a Esaú y no a Jacob, porque Esaú era el primogénito y la bendición aparentemente le pertenecía a él. Mas sin embargo, Rebeca viene a hacer todo lo contrario y a decirle: ¿sabes qué? Mira, yo he escuchado que tu padre planea bendecir a Esaú. Quiero que me traigas 2 cabritos del rebaño, yo los mataré, los prepararé para que lleves comida a tu padre y le digas que tú eres Esaú. Te vestiré con el vestido de Esaú y te pondré las pieles de los cabritos en tu cuerpo, en tus manos, en tu cuello, para que cuando te toque tu padre no piense que eres Jacob, lampiño, que no tenía ni un vello, yo creo, ¿verdad?, sino que para que piense que eres Esaú. Imagínese lo velludo que eres Esaú, para que el tocar la piel de una cabrita o de un, ¿verdad?, un chivito le llamamos en México, ¿verdad?, pudiera pensar que era su hijo Esaú. Es decir, este hombre era realmente velludo, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, con todo ese engaño viene a presentarse con su padre, y su padre lo bendice y le roba la bendición. Y pareciera que Jacob está robando, está engañando, está usurpando. Pero algo que Dios me mostraba en este pasaje que hemos leído es lo siguiente: hijo, date cuenta de algo. Date cuenta de que Jacob no estaba robando nada. Jacob no estaba usurpando realmente nada. Jacob no estaba realmente haciendo algo indebido, o no estaba tomando algo que no fuese de él. Yo ya había declarado desde que estaban en el vientre de su madre de que Jacob sería el elegido, que el mayor serviría al menor y que iba a ser bendecido, que había 2 naciones en el vientre, que había 2 pueblos y que el mayor serviría al menor. Entonces el menor era Jacob, era el insignificante, era el que no alcanzaba la bendición como Esaú. Sin embargo, a los ojos de Dios y en el corazón de Dios, Dios ya había determinado bendecir a Jacob desde el vientre de su madre. ¿Qué me dice Dios a través de este pasaje? ¿Qué es lo que me muestra el Señor a través de esto que sucedió con Jacob? Que si Dios ya había declarado, ya le había dado la palabra a Rebeca diciendo: Jacob va a ser el bendecido,
Por eso Rebeca le dijo a Jacob: ¿sabes qué? Ve y toma la bendición, ve y cúbrete de piel, ve y haz esto, ve y haz lo otro, porque la bendición es tuya. Jacob no estaba tomando algo que no le pertenecía. Jacob estaba tomando lo que ya le pertenecía, declarado por el Dios de los cielos, declarado por el Dios de la gloria. Estaba tomando lo que Dios había dicho que iba a hacer con él. Estaba cumpliendo su propósito en el plan de Dios. Entonces, quiero que veamos esto. Nosotros muchas veces, desde el vientre de nuestra madre, desde que estamos allá, desde que fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre, Dios tenía un plan para nuestra vida, un propósito, y el propósito de Dios es hermoso, es maravilloso. No es un plan mediocre, no es un plan a medias, es un plan perfecto y maravilloso de parte de Dios. Dios así tenía ese plan con Jacob. Sin embargo, cuando nació Jacob y cuando fue creciendo Jacob, Jacob fue el usurpador, Jacob fue el engañador, Jacob fue el que no merecía. Jacob fue como la oveja negra, el rechazado, el desechado. No fue el privilegiado, no fue a quien le dio un lugar muy especial su padre, sino que fue realmente Esaú a quien le dio un lugar especial, Isaac. Sin embargo, en el plan de Dios no estaba Esaú para ser el que llevaría la bendición de parte de Dios. Entonces, a Jacob lo marcó su padre, por así decirlo, desde que nació, como Jacob. ¿Qué significa Jacob? El suplantador, el usurpador, el estafador, el impostor, el engañador, el despojador. Esto es lo que significa Jacob. Entonces a Jacob lo marcaron desde que nació. Este es el usurpador, este es el engañador, el estafador. ¿Por qué? Porque venía con su mano trabada al carcañar de Esaú, luchando, peleando, queriendo nacer primero, hambriento por la bendición de Dios, deseando recibir la bendición de Dios, aleluya. Sin embargo, las circunstancias no se lo permitieron, su condición no se lo permitió. Era más pequeño, era más débil, era más chiquito, no se lo permitió la condición y sus circunstancias, y terminó naciendo después, naciendo al final, y por eso fue marcado por su mismo padre como Jacob. Imagínese, al ponerle el nombre Jacob, los nombres en el tiempo antiguo reflejaban la personalidad de aquel hijo que iba a nacer o que habría de nacer. En este caso, al llamarle Jacob, ¿qué le estaban llamando? Le estaban llamando el engañador, el usurpador, el estafador, el impostor. Entonces fue marcándose esa identidad sobre Jacob, y él fue asimilando su vida como un engañador, como un usurpador, un estafador, cuando realmente Jacob no era un usurpador. Jacob estaba adueñándose, repito, de lo que Dios había destinado para él, había preparado para él. Solo le marcaron la identidad incorrecta, diciéndole: tú no mereces, tú no eres el primogénito, tú no naciste primero, no hay bendición para ti. No quieras adueñarte de lo que no te corresponde, no quieras tomar lo que no es tuyo, lo que no es para ti. Y muchas veces, hermanos, nosotros fuimos marcados de una manera similar que Jacob. Fuimos marcados con desprecio, fuimos marcados con inferioridad, fuimos marcados con complejos, haciéndonos sentir que nosotros no seríamos nadie en la vida, que nosotros no podríamos ser bendecidos por Dios, no podríamos prosperar, no podríamos lograr algo importante en la vida. ¿Por qué? Porque somos inferiores, porque somos débiles, porque somos inservibles, porque somos esto, porque somos lo otro. Y cuando a una persona la comienzan a marcar de esa manera, la limitan de su potencial, la limitan del propósito que Dios tiene para su vida. Pero yo quiero decir
decirte que aunque el mundo, que muchas veces nuestros propios padres nos marcaron con limitaciones, el Dios de los cielos no nos marca con limitaciones. El Dios de los cielos nos dice: todo lo puedes en Cristo Jesús que te fortalece. Hay planes, hay propósitos hermosos de parte de mí, dice el Señor, para tu vida, pero tienes que encontrar tu verdadera identidad. ¿Quién estaba realmente ayudándole a Jacob a encontrar su verdadera identidad? Era Rebeca, su madre. No era Jacob, su padre. Jacob, su padre, ignoraba la voluntad de Dios, ignoraba el propósito de Dios, ignoraba el plan de Dios sobre sus dos hijos. No lo conocía, por eso se inclinó sobre Esaú. Y si lo llegó a conocer, o si Rebeca le llegó a comentar, lo ignoró o lo desechó y no le dio lugar a ese plan, sino que se inclinó a lo carnal, a lo terrenal, a lo humano. Él dijo: mi hijo Esaú, él es el primogénito, él es el fuerte, él es el cazador, él es el que puede proveer para nuestra familia, él es el que puede hacer esto, él es el que puede hacer lo otro, él es el fuerte. El otro, Jacob, él es débil. Él es muy frágil, es muy sencillo, muy sensible físicamente, posiblemente, ¿verdad? Entonces se inclinó hacia Esaú porque lo miraba más fuerte, le miraba más potencial, le miraban tantos atributos y tantas cualidades. Muchos de nosotros que estamos en este lugar no nos miraban muchas cualidades, no se nos miraba mucho potencial, pero la palabra de Dios dice que lo vil y menospreciable de este mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, a lo fuerte, y para que todo lo que hagamos, Dios se lleve la gloria, la honra y la alabanza por lo que hacemos para la gloria de su nombre. Entonces, repito, quien le ayudaba a Jacob a obtener su verdadera identidad era su madre. Aunque aparentemente lo estaba induciendo a engañar y a mentir y a disfrazarse y a hacer tantas cosas que cualquiera puede decir: pues eso es algo malo. Está engañando a su padre, está robándole a su hermano la bendición de la primogenitura. Está queriendo desde el vientre, luchando por querer obtener aquella bendición, naciendo con su mano trabada al carcañal de su hermano. Así que cualquiera lo miraría de esa manera, como un usurpador. Pero la madre sabía que Dios le había hablado, que Dios le había dicho: hay dos naciones en tu vientre, hay dos pueblos en tu interior, uno más fuerte y otro más débil, uno más grande, otro más chico, y el mayor servirá al menor. Mi promesa no está sobre el mayor, está sobre el menor. Mi promesa no está sobre Esaú, está sobre Jacob. Por eso ella lo apoyaba, lo ayudaba y le decía: ve tras la bendición. Pero ¿y qué si mi padre me descubre? ¿Y qué si se da cuenta que no soy Esaú? ¿Y qué si en vez de bendecirme me maldice por engañador? Ella sabía que no estaba engañando a nadie. Ella sabía que había palabra de Dios declarada sobre Jacob, que él sería el elegido, él sería el bendecido, él sería el usado, él sería el transformado de parte de Dios. Bendito su nombre. Entonces es importante que siempre consultemos a Dios para entender el propósito de Dios para la vida de un hijo, para nuestra propia vida, como lo hizo Rebeca. De otra manera nos engañaremos, nos confundiremos y en ocasiones despreciaremos lo que Dios tiene para una vida, para un hijo, para una persona. Y muchas veces diremos: ese no sirve, ella no sirve, este no tiene potencial, este no tiene talento, este no tiene habilidades, a este no se le ve nada, a este se le ve mucho. Y en veces nos equivocamos, porque al que se le ve mucho potencial, en ocasiones su corazón está muy desviado de Dios, muy desviado de la voluntad de Dios, muy desviado del propósito de Dios. No quiere ser un instrumento en las manos de Dios, porque su corazón no está con Dios. Su corazón está en otras cosas de la carne, en otros propósitos muy fuera de la voluntad de Dios. Y en veces el débil, en veces el inservible, en veces el que no se le ve gran capacidad
capacidad, gran habilidad, no se le mirará nada de eso. Pero si su corazón está con Dios, si su corazón anhela a Dios y arde por Dios, Dios levantará esa vida de una manera maravillosa. Dios usará esa vida de una forma extraordinaria, porque su corazón está con Dios, porque busca a Dios de corazón, porque anhela servir a Dios. Entonces, siempre comprendamos que Dios tiene un propósito y un plan para la vida de cada uno de nosotros. Por eso estamos aquí, hermanos. Si no estuviéramos aquí, pues entonces andaríamos perdidos en el mundo, quizás enredados en tantas otras cosas que no agradan a Dios. Pero si estamos acá, es porque Dios nos tenía escogidos, es porque Dios tenía un plan y un propósito, y en su tiempo vino a nuestro camino, se cruzó nuestra vida, nos llamó, nos trajo a su camino, nos liberó, nos transformó, nos redimió, y ahora tenemos la libertad para darle la gloria y la honra al Rey de los cielos. Denle ese aplauso al Señor en esta hermosa y linda tarde. Entonces miramos este primer punto. El propósito de Dios fue definido y determinado desde el vientre de Rebeca, su madre. Miramos que desde el vientre Rebeca consulta a Dios y Dios le declara la promesa de Dios sobre Jacob, que habría dos pueblos, había dos naciones, uno mayor, uno menor, pero que el mayor serviría al menor. El plan de Dios estaba sobre el menor, estaba sobre el espíritu y no sobre la carne. La bendición de Dios estaba sobre el que tenía deficiencias y limitaciones, pero su corazón estaba con Dios. Por encima de aquel que tenía cualidades, habilidades y virtudes, pero su corazón no estaba con Dios. Vale más cuando el corazón está con Dios que cuando tengas 1000 habilidades, talentos y virtudes. Los talentos y las virtudes sin Dios no sirven de nada, no te llevarán muy lejos, no te sacarán realmente adelante. Pero por muy débil que te mires, por muy incompetente que te mires, por muy inservible que te mires, pero si tu corazón está con Dios, Dios hará maravillas con tu vida y a través de tu vida, porque ahí se define el plan y el propósito de Dios para nuestra vida y para nuestro caminar. Bendito el nombre del Señor. Veamos entonces ahora el siguiente punto. Cuando entendemos primeramente que desde el vientre de nuestra madre nos escogió Dios, que a pesar de que nos marcaron con desprecios y rechazos, con apodos, con limitaciones, con atributos de fracaso, de débil, de inservible, etcétera, etcétera, nos marcaron y de alguna manera nos apuntaron para el fracaso, para la desgracia. Tú nunca serás nada, tú nunca servirás para nada, tú nunca saldrás adelante, etcétera, etcétera. Todo eso muchas veces se le dice aún desde niño a la persona, al pequeño, y va creciendo con esos complejos. Entonces, ¿cómo recobramos nuestra identidad? Primeramente entendiendo que Dios desde el vientre de nuestra madre tiene un plan para nuestra vida, que a pesar de nuestras limitaciones, no naciste siendo el más fuerte, no naciste siendo la familia más rica, no naciste siendo el más inteligente, había otros más inteligentes que tú, no naciste siendo el más alto, el más sabio, el más guapo, la más hermosa posiblemente, no naciste con la altura, el cuerpo, los ojos azules o lo que sea que pensarías que si tuvieras sería diferente tu vida. Hermana, hermano, quizás no naciste con esos atributos, pero naciste con un plan en el corazón de Dios, con un propósito hermoso de parte de Dios, y ese propósito es maravilloso cuando confiamos en Él, cuando creemos en Él, cuando lo descubrimos en Él. Y el primer paso siempre es entender que desde antes de que naciéramos, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, desde ahí ya Dios nos escogió, ya Dios nos eligió. Segundo punto, Jacob cuando nace peleando, nace
abriendo brecha, agarrado del carcañal de su hermano. Dice el versículo 25: y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al carcañal de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. O sea, pongamos atención en esto. Primero nace Esaú, pero cuando nace detrás de Esaú, Jacob, dice que después salió su hermano. Y cuando dice después, prácticamente es inmediatamente, porque no pudo haber nacido retrasado o con mucho tiempo de retraso, si su mano iba trabada al carcañal de Esaú. ¿Sí me explico? O sea, nació Esaú y ahí ven la manita trabada de Jacob al carcañal, al piecito de Esaú. Y cuando lo ven, dicen: a este le vamos a llamar Jacob. ¿Y por qué Jacob? Pues que no ven cómo traía del pie a su hermano Esaú, que no lo quería dejar salir primero. Desde allá, desde el vientre, estaba la guerra, la batalla, el pleito, y estaba queriendo nacer primero Jacob. Se adelanta Esaú porque Esaú es más fuerte, porque Esaú, ¿verdad?, es el que estaba más robusto, etcétera, y nace primero. Pero Jacob, el hecho de que su manita venía trabada al carcañar de Esaú, representa que Jacob nació luchando, nació peleando, nació abriéndose brecha, abriéndose camino delante de los obstáculos, delante de sus limitaciones, delante de sus desventajas. Él no solamente se conformó, se resignó y dijo: pues ni modo, mi hermano es más fuerte, ni modo, él nació primero, ni modo, nada puedo hacer. Desde el vientre de su madre, él anhelaba, él luchaba, él abrió brecha, él nació, abrió brecha al nacer con la mano puesta en el carcañal de su hermano, representando el anhelo, la lucha por la bendición de Dios, por obtener la primogenitura, por obtener la bendición del Dios Todopoderoso. Entonces, ¿qué es lo que refleja espiritualmente esto? Hablando de obtener nuestra identidad. Jacob nació peleando por la bendición, es decir, nació abriendo brecha. Dice que él abrió camino en medio de aquella lucha. Él abrió camino luchando por nacer primero. Esto refleja nuestro caminar en el Señor. Una vez que venimos al camino del Señor, nacemos de nuevo. Y nacemos muchas veces luchando contra muchas limitaciones, luchando contra muchos obstáculos, peleando contra problemas, contra circunstancias de la vida, situaciones que venimos cargando, arrastrando de nuestro pasado, vidas marcadas por nuestro pasado, en ocasiones fracasos, en ocasiones errores, en ocasiones caídas, golpes de la vida que hemos tenido. Y en toda esa situación que hemos pasado y que hemos atravesado, siempre ahí el Señor dice: hijo, no permitas que las circunstancias de la vida, no permitas que los obstáculos que se han presentado en tu vida, que las marcas como te ha marcado la vida, con apodos, con menosprecios, con complejos, que eso te detenga de seguir luchando para encontrar en Dios tu verdadera identidad y el propósito para el cual Él te ha llamado, Él te ha creado. Tienes que abrir brecha, tienes que caminar enfrente, encima de los obstáculos, encima de las pruebas, de los problemas, que nada te detenga. Tienes que romper todo lo que te quiere detener para llegar a ser lo que Dios quiere hacer en tu vida. En otras palabras, no te limites, no te resignes. Antes no conocías a Dios, antes no tenías a Dios en tu corazón, pero ahora tienes al poderoso de tu lado. Ahora tienes al Padre eterno, al Dios fuerte, al príncipe de paz, a Emmanuel, Dios con nosotros, el admirable, el consejero. Él está de tu lado. No tienes por qué resignarte a ser fracasado. No tienes por qué resignarte a decir: a mí me dijeron que nunca serviría para nada, que nunca lograría nada en la vida. A mí me dijeron que sería un fracaso y sería una vergüenza en la vida. A mí me dijeron que nadie me amaría, que nadie me respetaría. Y muchas veces venimos cargando esa identidad falsa,
con la que nos marcaron, repito, nuestros padres, nuestros amigos, los compañeros del pueblo, donde nacimos, donde crecimos, donde nos formamos, nos marcaron muchas veces y venimos con tantos obstáculos. Y cuando eso con lo que nos marcaron viene a cumplirse nuestra vida y fracasamos, entonces comenzamos a creérnosla más todavía, a decir: creo que mi padre tenía razón, yo no sirvo para nada. Ya fracasé aquí, ya fracasé allá, ya me equivoqué aquí y ya me equivoqué más allá. Creo que mis amigos tenían razón, soy un bueno para nada, soy un inservible, soy un esto, soy un lo otro. ¿Por qué? Porque fracasé, porque me equivoqué, porque fallé en X situación, por cierta circunstancia de la vida que atravesé, por cierto problema que pasé, fuese que haya sido mi culpa o fuese que haya sido una víctima de la vida, de la gente, de los hombres, de las mujeres, etcétera, etcétera. De cualquier manera, tengo que abrirme camino, tengo que abrirme brecha en medio de todo ese pasado, de todas esas marcas, de todos esos obstáculos, de todos esos problemas, de todas esas circunstancias. Tengo que rechazar todo eso. No me voy a conformar, no me voy a resignar a que eso es lo que ha de ser mi vida. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, dice la palabra del Señor. Aleluya. Por tanto, debemos de abrirnos brecha. Ya hemos nacido en Cristo. Hermano, nací en Cristo, pero yo no soy muy inteligente. Hermano, nací en Cristo, pero yo me siento un poco débil. Hermano, nací en Cristo, pero mire cuántos problemas he pasado y he atravesado. Hermano, nací en Cristo, pero mire, mi matrimonio está al borde de la destrucción. Hermano, nací en Cristo, pero mire mi situación y mis circunstancias. Entiendo que tus problemas pueden ser grandes. Entiendo que tu situación puede ser fuerte. Pero quiero decirte, si logras entender y creer cuánto Dios te ama y lo que Él tiene para ti, verás la gloria de Dios sobre tu vida, porque mayor es aquel que está con nosotros que el que está en el mundo. Aleluya. Mayor es el que está contigo que el que viene contra ti. Aleluya. Él te fortalecerá, Él te sustentará y Él te sacará adelante. Pero tenemos que creer en lo que Él dice que somos, en quien Él dice que somos, en lo que Él tiene para nosotros. Nuestra identidad en Cristo no puede ser detenida, no puede ser definida por lo que hemos vivido, por lo que hemos pasado, por lo que hemos atravesado. Repito, errores, fracasos, decepciones, traiciones, golpes, circunstancias, consecuencias, lo que hayamos pasado. No permitas que todo eso marque quién tú eres, te diga: eres un perdedor, eres un débil, eres un esto, eres un lo otro. ¿Por qué? Porque mira todo lo que has pasado y mira todo lo que sigues pasando. Dice la Escritura que muchas son las aflicciones que el justo padecerá, pero de todas ellas lo librará el Señor. Aleluya. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro socorro, Él es nuestra fortaleza. Bendito el nombre del Señor. Vamos a la palabra y veamos el tercer punto. No solamente que miramos en el primer punto que Dios tenía un plan y un propósito desde el vientre de su madre para Jacob. Se lo declaró a Rebeca claramente el Señor. Segundamente, no solamente que al nacer Jacob nació peleando y luchando y abriéndose brecha delante de los obstáculos. Así debemos de abrirnos brecha delante de todo el pasado, de todo ese vientre, hablando del ambiente donde nos formamos. Vientre, el vientre espiritual que formó nuestra alma, nuestro carácter, es el ambiente donde crecimos, el ambiente donde nos formamos. ¿Qué nos inculcaron? ¿Qué nos dijeron que éramos? ¿Qué nos dijeron que podíamos lograr? ¿Qué nos dijeron que podíamos alcanzar? Nos hicieron saber que tenemos cualidades especiales en Dios, planes y propósitos en Dios, o nos hicieron sentir inservibles y menospreciados.
¿Qué es lo que marcó nuestro pasado? Tercer punto, no solamente que nació Jacob y también Esaú, sino después de que nació, creció este joven llamado Jacob, y también su hermano Esaú creció juntamente con él. Cuando creció, miramos que creció luchando contra Esaú por adueñarse de una bendición, por adueñarse primero de lo que era la primogenitura, que se la terminó cambiando por un plato de lentejas, y segundo, terminó engañando a su padre para recibir la bendición, para adueñarse de esa bendición. Él creció luchando por encontrar esa bendición, por adueñarse de esa bendición. Y aparentemente miramos que Jacob engañó primero a su hermano Esaú y segundo a su padre Isaac. Engañó a su hermano Esaú vendiéndole o cambiándole la primogenitura, que era una bendición muy especial, por un plato de lentejas. Y luego engañando a su padre, disfrazándose como Esaú, para que lo bendijera su padre y recibir esa bendición maravillosa de parte de Dios. Entonces le decía hace un momento, cuando Jacob creció, cualquiera podría decir: ahí está la evidencia, ahí está la realidad. Bien, dijo Esaú, bien te llamaron Jacob, bien te llamaron estafador, bien te llamaron engañador, despojador, ladrón, porque me has robado la bendición 2 veces ya. Entonces, de alguna forma, lo estaban marcando con esa identidad de ladrón, esa identidad de engañador, de despojador, de usurpador. Estaban diciendo: bien, eres uno engañador, un usurpador. Pero yo me preguntaba: Dios mío, ¿cómo tú vas a respaldar el engaño? ¿Cómo tú vas a respaldar la mentira? ¿Sí me explico? O sea, ¿cómo Dios iba a respaldar si Jacob verdaderamente fuera un engañador, fuera un usurpador? ¿Acaso Dios no movería su mano de alguna manera para que no lograra engañar, manipular y robar la bendición de Dios? O sea, ¿acaso la bendición de Dios se puede robar así nomás? ¿Verdad? Que cualquier ladrón pueda decir: pues yo me robo la bendición de Dios así nomás, ¿verdad? No es simplemente de esa manera. O sea, lo que estoy queriendo decir con esto es que aunque a Jacob se le marcó como ladrón, como engañador, como despojador, usurpador, etcétera, etcétera, aunque se le marcó de esta manera, repito, yo no creo que Dios respalde ni el engaño, ni el robo, ni la mentira. Pero ¿por qué respaldó a Jacob? Porque Jacob no estaba ni robando, ni engañando, ni mintiendo. ¿Por qué no estaba engañando, hermano? Porque Dios ya había declarado que para él era la bendición, que a él le pertenecía la bendición, que él era el elegido, que al menor es a quien bendeciría. Ya había declarado Dios aquella palabra. ¿Sí me comprende? Ante el mundo, ante Esaú, ante Isaac, posiblemente pueden decir: este es un ladrón, este es un usurpador, este es un engañador. Desde el vientre de la madre viene queriendo engañar, viene queriendo robarse la bendición de Esaú, viene queriendo nacer primero, después creció y siguió con lo mismo, queriendo engañar a su hermano Esaú para robarle la primogenitura, y luego quiere engañar a su padre para robarle la bendición. Y ahí va de robo en robo, en robo, en robo. Pero Dios me decía: hijo, verdaderamente él no estaba robando nada. Él estaba poseyendo, arrebatando, persiguiendo lo que ya Dios había declarado que sería para él, que tenía para él. Ya Dios había declarado esa palabra. Si miramos solamente lo que Jacob hacía, sin mirar el contexto de lo que Dios dijo sobre su vida desde que estaba en el vientre de su madre, todos lo calificaríamos de ladrón, de usurpador, de engañador, etcétera, etcétera. Porque en la acción que estaba haciendo, eso es lo que estaba haciendo: robando, engañando, usurpando. Pero en el plan de Dios,
Él no estaba ni robando, ni engañando, ni usurpando. Solamente estaba arrebatando lo que Dios ya había dicho que era de Él, que era para Él, que tenía para Él. Estaba yendo tras lo que Dios había declarado que tenía para Él. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque si dejamos la palabra que Dios le dio a Rebeca a un lado, si dejamos la revelación del propósito de Dios sobre Jacob desde el vientre de su madre, lo vamos a calificar siempre como un ladrón, usurpador y engañador. Si nosotros dejamos a un lado lo que Dios ha dicho de nosotros, sobre nosotros, sus propósitos, sus planes, su voluntad, todo lo que Él tiene para nosotros y ha declarado. Él nos escogió con propósitos desde el vientre de nuestra madre. Él tenía planes maravillosos. Él tenía un propósito hermoso desde antes de que estuviéramos nosotros aún en el vientre de nuestra madre. Él ya nos conocía, ya nos había predestinado, ya tenía planes para nosotros. Entonces, como Jacob, él no estaba realmente usurpando ni robando. Él estaba apropiándose, arrebatando lo que ya le pertenecía. Pero cuando nosotros no sabemos lo que nos pertenece, lo que es nuestro, muchas veces dejamos que nos defina lo que el mundo ha dicho, lo que el ambiente donde crecimos dijo de nosotros o sobre nosotros, que no éramos nada, que nunca haríamos nada, que nunca serviríamos para nada, que no lograríamos nada, que no habría propósito para nuestra vida, que lo mismo sería si vivimos que si morimos, si existimos que si no existimos, que nuestra vida no tiene sentido, que nuestra vida no tiene significado, que nuestra vida no tiene propósito. Así vive este mundo, queriendo encontrarle un propósito a su vida en cosas huecas, en cosas vacías, que no llenan, que no satisfacen. Pero nosotros entendemos que solamente hay un lugar donde descubrimos nuestro propósito, y es en Dios, es en su palabra, es en su presencia. Y cuando encontramos ese propósito, vamos a arrebatar, vamos a poseer, vamos a tomar, vamos a recibir, vamos a luchar hasta obtener lo que Dios ha dicho que nos pertenece. Mucho de lo que Dios ha dicho sobre nosotros, el mundo lo distorsionó, el mundo lo robó. El mundo y el diablo, que es ladrón, que vino para robar, para matar y para destruir, vino a decirnos que no éramos nada, que no servíamos para nada, que no valíamos nada, que nunca haríamos nada, que no, etcétera, todo lo negativo. Y si yo no encuentro mi identidad en Dios, voy a creer todo lo que dijo el mundo, todo lo que dijo mi familia, todo lo que dijo fulano, todo lo que dijo sutano, todo lo que las circunstancias dijeron, todo lo que los problemas dijeron, todo lo que mis fracasos me dicen de mí mismo, todo lo que mis desdichas y mis situaciones negativas dicen de mí mismo, que no eres nada, que no sirves para nada, que no saldrás adelante. Pero repito, cuando nosotros comprendemos lo que Dios ha dicho sobre nosotros, no nos detenemos, no nos conformamos, sino que vamos tras aquella promesa de bendición que Dios ha hablado sobre la vida de cada uno de nosotros. Aleluya. Dele ese aplauso al Señor. Dele ese aplauso al Señor. Entonces, cuando miramos el crecimiento de Jacob y que él creció luchando por aquella bendición, repito, no estaba robando algo, no estaba engañando a nadie, en el sentido de que él estaba tomando lo que Dios había declarado que era suyo, lo que realmente le pertenecía de parte de Dios. Nosotros muchas veces en nuestra vida vamos a mirar nuestra realidad, y nuestra realidad nos va a decir: mira, no has hecho nada, no has logrado nada, mira, eres débil, eres torpe, eres esto, eres lo otro, mira, fracasaste aquí, fallaste allá, hiciste esto otro mal, mira, no sirves, mira, no puedes, mira aquí, mira allá. Nuestra realidad nos va a decir una cosa,
Pero por encima de nuestra realidad hay algo más poderoso que nuestra realidad. Y eso más poderoso es la verdad de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Aleluya. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mucha gente, mucho cristiano vive dándole más crédito a su realidad que a la verdad que Dios ha hablado en su palabra sobre nuestras vidas. Mira la realidad y dicen: hermano, sí, yo sé, la Biblia dice, sí, yo sé, Él dice que me ama, pero yo no siento que me ame. Sí, yo sé, la Biblia dice que le importo y que Él murió por mí, pero yo no siento que realmente yo le interese a Dios. Ni siento que quizás ni siquiera me mira. Es más, en veces pienso que ni siquiera sabe que existo, ¿verdad? O sea, se siente aislada la persona. Sí, yo sé que la Biblia dice que Él no me dejará y Él estará conmigo siempre y estará a mi lado, etcétera, etcétera. Pero yo me siento tan solo. Yo me siento tan sola. Yo no lo siento, no lo veo, no lo percibo en ningún momento. Mi realidad es triste. Mi realidad es mi problema. Mi realidad es mi enfermedad. Mi realidad es mi situación en mi hogar, en mi familia, en mi matrimonio que estoy atravesando. Mi realidad es X cosa que me está afectando y dañando, y a lo que le doy crédito es a mi realidad. Por eso me deprimo, por eso me entristezco, por eso me llegan ataques de pánico, la soledad me invade, por eso me siento completamente sola, aunque esté rodeado de 1000 personas. ¿Por qué razón? Porque vivo basado en mi realidad. ¿Qué me puede libertar de esa realidad que me confunde, que me engaña, que me dice: tú no eres nada, tú no sirves, nadie te ama, no sirves para nada, no saldrás adelante, eres débil, etcétera, etcétera? ¿Quién me puede librar de esa realidad? La verdad de Dios escrita en su palabra me define, me declara, me enseña, me dice quién soy verdaderamente yo, lo mucho que me ama Dios, lo que valgo para Dios, lo cerca que Dios está de mí. Y cuando comienzo a conocer esa verdad de Dios y comienzo a creerla, mi realidad comienza a cambiar. Mi realidad es transformada por la verdad de Dios. Primeramente mi interior, aunque por afuera sigan los mismos problemas, de repente siento yo ahora una paz en mi corazón, una alegría, porque sé de quién soy y sé quién está conmigo, y sé que aunque pase por las aguas no me anegaré, aunque pase por el fuego no me quemaré, porque yo, el Señor, estaré contigo para librarte, dice el Señor, para guardarte, para ayudarte, para socorrerte. Entonces entendemos y sabemos y creemos, y eso nos liberta de la opresión de nuestra realidad. Cuando uno no conoce su identidad en Cristo, la realidad en la que vive, especialmente cuando esa realidad es oscura, es triste, cuando esa realidad son problemas, son luchas, son adversidades fuertes que pasamos en la vida, nos ahogamos en esa realidad. No sobrevivimos en esa realidad, y lo único que nos libera de esa realidad, repito, es la verdad de la palabra de Dios. La verdad tiene poder por encima de tu realidad, aleluya. La verdad de Dios tiene más poder que la realidad que puedes estar pasando. Usted recuerda cuando Cristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y la realidad de Cristo era que Él tenía hambre y sed, y vino el tentador y le dijo: ¿tienes hambre, verdad? Pues ¿por qué no dices a esas piedras que se conviertan en pan? A ver si en verdad eres el Hijo de Dios. Pruébalo, muéstralo, a ver que se conviertan en pan. El Señor no se dejó mover por la realidad.
O sea, la realidad es que tenía hambre, la realidad es que tenía sed, pero él no se dejó mover, él solamente se apoyó en la verdad de Dios. Satanás, escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Aleluya. No voy a vivir de mi realidad, de lo que veo. Es cierto, veo un terrible desierto delante de mí. Es cierto, tengo hambre, mi carne me grita y me duele y me dice que tiene hambre, tengo sed. Esa es mi realidad. Pero voy a superar mi realidad con la verdad del Dios Altísimo, con la verdad de la palabra de Dios. No voy a dejarme llevar y atormentar y confundir y marcar y manipular por la realidad que estoy pasando. Voy a confrontar mi realidad y le voy a decir a mi realidad: realidad, yo sé que hay alguien mayor que tú y esta es la verdad de Dios. Y si Dios dice que está conmigo, Él me va a sostener en este proceso, en este tiempo. Él me va a sacar adelante y voy a ser más que un vencedor en el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Estamos comprendiendo. Punto número 4. Jacob tuvo un encuentro con Dios, un encuentro maravilloso que lo transformó y que cambió su identidad por completo. Tuvo un encuentro con el Dios de los cielos. En Génesis 32, 24 al 29 nos narra la historia de cuando Jacob venía de regreso, ya con su matrimonio, ya con sus hijos, y dice que venía con miedo porque se iba a enfrentar a su hermano. Había quedado mal con Esaú, le había robado la bendición primero. Vuelvo a repetir, en verdad no fue robo, retomó lo que le pertenecía. Pero ante los ojos de Esaú: me robaste primero mi primogenitura, engañándome, cambiándomela por un plato de lentejas. Segundo, engañaste a mi padre y me robaste la bendición que era mía y él te la dio a ti. Cuando en verdad, repito, no le robó nada, solo se adueñó de lo que Dios ya había declarado que tenía para él. No confundas lo que el mundo ha dicho que eres y que tienes, y que te limite a pensar que no puedes lograr nada más, porque como que ya estás tomando algo que no te pertenece. Entendamos que Dios ha dicho que Él tiene para nosotros cosas grandes, cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que no han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aleluya. Dios tiene cosas grandes para nosotros, bendiciones hermosas, propósitos hermosos de su corazón. A pesar de mis fracasos, a pesar de mi dolor, a pesar de mis circunstancias, a pesar de mi realidad, la Biblia dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquellos que conforme a su propósito son llamados por Dios, todas las cosas les sirven para bien. El diablo lo intencionó para mal, Dios lo usa para bien. El mundo me marcó queriendo limitarme, pero Dios me despierta y me dice: yo tengo mucho más de lo que el mundo dijo que tenía para ti. Así que encontremos esa identidad en el Señor. Dice la Biblia que cuando Jacob viene de regreso, él viene con temor a enfrentarse con su hermano. Su hermano representa en cierto sentido su pasado, sus luchas, sus pruebas que tuvo con él. Viene a confrontarlas ahora, y cuando viene con mucho miedo. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Me va a matar mi hermano? Viene con un grupo de gente de 400 hombres armados. ¿Qué me van a hacer a mí, a mi familia, a mis hijos? ¿Qué nos va a suceder? Y este hombre, en su temor, se refugia en Dios. Y toda aquella noche entra a hablar con Dios, y hay una lucha donde aquel ángel se le manifiesta y comienza a luchar con él toda la noche. Y dice la palabra que cuando rayaba el alba, le dice el ángel: déjame ir, porque ya raya el alba, suéltame. Y Jacob le dice: no te soltaré si no me bendices.
que me sueltes porque tengo que irme, que no te soltaré si no me bendices. Pues ¿cómo te llamas? Me llamo Jacob. Ya no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel, porque has peleado contra los hombres y contra Dios y has vencido, has prevalecido, has avanzado, has triunfado. De parte de Dios recibe tu bendición. ¿Cuál fue la bendición que Dios le dio a Jacob? No le dio un montón de oro, no le dio largos días de vida, no le dio armas de guerra y un ejército para derrotar a sus enemigos. No le dio nada de eso. ¿Qué le dio? Una identidad clara de quién él era. No le dio una nueva identidad, le dio la identidad original que él tenía en sus planes para Jacob. No fue Dios quien le puso por nombre Jacob, fue su padre quien le puso por nombre Jacob. No fue Dios quien lo señaló como el estafador, como el usurpador, como el engañador, como el mentiroso. No fue Dios quien le puso esa marca, fue el mundo, fueron las circunstancias, fueron las situaciones que vivió, fueron los fracasos de la vida, fue todo lo que atravesó en su vida quien lo marcó. No fue Dios. Dios solamente revela su plan original. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. El plan que tenía desde un principio: bendeciré a Jacob, bendeciré a Jacob. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Dos naciones hay en tu vientre, una más grande y una más chica. El mayor servirá al menor. La promesa más grande, la bendición real, está sobre el menor, sobre Jacob. Entonces, ¿qué miramos? Que Dios le da algo diferente. No, Dios simplemente manifiesta y revela lo que tenía desde un principio para él. Tú te llamas Israel. Te llamarás Israel. Señor, pero mi nombre ha sido Jacob todo el tiempo. ¿Cómo me dices que Israel? Deja atrás lo que te pusieron los hombres, cómo te marcaron los hombres, lo que dijeron los hombres de ti, quien los hombres dijeron que eras, lo que los hombres dijeron que podías hacer, cómo te limitaron en tu fuerza, en tus habilidades y en tus capacidades. Deja atrás lo que los hombres dicen de ti y mira lo que Dios dice acerca de ti, en tu nueva identidad, tu identidad original, lo que está en su plan y en su propósito. Él te llama Israel, un príncipe de Dios, un hombre de Dios, un hombre con planes, con propósitos, una cabeza de nación. Aleluya. De ti nacerá una nación. Y hasta este tiempo miramos a Israel. Ahí está la nación, porque Dios marcó ese nombre, le dio su identidad real. Repito, Jacob no era su identidad real. Jacob no era quien Dios había dicho que él era. Eso dijeron los hombres, eso dijo Isaac, eso dijo Esaú después, ya cuando eran jóvenes quizás. Eso dijeron las gentes, eso dijeron los hombres, eso dijeron tus padres, eso dijeron tus amigos, eso dijeron tus fracasos, eso dijeron tus errores de ti. Pero ¿qué dice Dios de ti? Lo que dice Dios de ti es diferente a lo que dice tu pasado, a lo que dicen tus fracasos, a lo que dicen tus errores. Lo que dice Dios de ti: no te rindas, yo tengo planes para tu vida, yo tengo propósitos para tu vida. Eres alguien especial en mis planes, en mi voluntad, en mi obra. Hay algo reservado para tu vida. No te conformes con nada menos de lo que Dios tiene para tu vida. Nos limitamos, nos conformamos y nos resignamos a lo que el mundo dice, a lo que la gente piensa, a lo que nuestras experiencias nos dicen. Repito, a lo que nuestros fracasos, nuestros golpes, nuestro dolor nos ha dicho. Y allí nos limitamos y no salimos adelante y no pasamos y no avanzamos por esa causa. Entonces, para realizarnos en nuestra vida, tenemos que descubrir: ¿qué dice mi Dios? ¿Qué dice mi Padre? ¿Qué dice mi Señor acerca de mí? Veamos esto cuando le hablo de Jacob encontrándose con Dios. Jacob luchando con Dios. ¿Y por qué luchaba Jacob? Yo quiero saber quién soy, Señor. Yo quiero saber quién soy. Dime tú quién soy yo, Señor.
Dime tú lo que yo puedo hacer. Dime tú mis capacidades. Dime tú mis habilidades. Quítame mis temores. Muéstrame quién soy yo y lo que tienes para mí. Y Dios le dijo: tú eres Israel. Tú no eres Jacob. Ya no te llamarás más Jacob. Te llamarás Israel. Ya no te identificarás más por ese nombre. Tu nombre cambiará, tu nombre será transformado y te llamarán Israel. Ese es mi plan, ese es mi diseño, ese es mi propósito. Eso es lo que yo digo de ti, Jacob. Es decir, ya no eres Jacob. Ya no pienses como Jacob. Ya no hables como Jacob. Ya no te sientas como Jacob. Ahora levántate como el Israel que Dios te ha creado para que seas. El Israel que Dios te ha llamado para que seas. Levántate como el Israel de Dios, en los planes de Dios, en el propósito de Dios, en la voluntad de Dios, en la gracia de Dios. Levántate en el Israel de Dios. Y Dios hará maravillas en tu vida. Y Dios hará cosas grandes en tu vida. Oiga bien esto, mi hermano. El reto más grande que tenemos para encontrar esa identidad en Dios, esa identidad en Cristo, el reto más grande que tenemos no es de aprender algo nuevo, sino en desaprender lo que ya hemos aprendido. Voy a repetir esto. El reto más grande que tenemos para encontrar esa identidad auténtica en Dios no es aprender algo nuevo, algo más. Si yo aprendo algo más, si aprendo aquí, si aprendo allá, sino más bien lo primero que tengo que hacer es desaprender lo que ya he aprendido. No sé si sea una palabra correcta desaprender, pero creo que me entiende, amén. Cuando le digo desaprender, estoy refiriéndome, por supuesto, a poder superar, a poder desechar, a poder no darle crédito a aquello que un día aprendí, aquello negativo que me marcó, aquello negativo que me dijo: eres un inservible, nunca avanzarás, nunca triunfarás, nunca serás nadie, siempre serás el mismo fracasado, siempre serás aquí, siempre serás allá. Tengo que despojarme de eso, dijo el apóstol Pablo, bíblicamente hablando, por lo cual dice: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, conforme a la pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre. Ese es el reto más grande, despojarnos. Es muy difícil vestirnos de algo nuevo cuando no nos hemos despojado de algo viejo. Es muy difícil. Usted dirá: Señor, dame un nuevo vestido, dame una nueva identidad, dame un nuevo parecer, dame esto. Pero si usted no se ha despojado de lo viejo seguirá resaltando, seguirá brotando, seguirá controlando, seguirá manipulando. Y muchas veces sentirá como que no puedo adueñarme de la nueva identidad, no puedo identificarme realmente con lo nuevo que dice Dios que yo soy, porque no me he despojado de lo viejo, no he desechado aquello que aprendí, aquello que me dijeron que yo era. ¿Sí me explico? Que el mundo, repito, me dijo, que mis padres, que el ambiente donde crecí, que las circunstancias, que los fracasos me dijeron que yo era. Tengo que desechar, tengo que desvestirme, tengo que despojarme de aquello para ser revestido de algo nuevo, para que Dios te revista con libertad de esa nueva imagen conforme a la voluntad de Dios, en santidad, en justicia y en verdad, para que Dios te revista de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, de ese gozo, de esa libertad en Cristo que Él nos ofrece. Tienes que despojarte, tienes que rechazar, tienes que decir: yo no soy lo que dijeron que era, yo soy quien Dios siempre dijo que yo era. En el plan de Dios yo siempre fui alguien con propósito, alguien con plan, alguien con destino, alguien con bendición de parte de Dios. Solamente que no la puedo encontrar hasta que me encuentro con el Señor. Le termino invitándole a leer una escritura más y ahí le termino.
Veamos qué dice la palabra en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 4 en adelante. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero. Oiga lo que dice enseguida: en palabra de verdad. Ahí está la palabra que nos liberta de nuestra realidad. En poder de Dios, que es lo que nos fortalece para salir adelante y superar los retos. Con armas de justicia a diestra y a siniestra. Es con lo que nos arma Dios para enfrentar rivalidades y estorbos. No una justicia propia, sino la justicia de Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Luego dice el versículo 8: por honra y por deshonra. O sea, en cualquier momento, por honra y por deshonra. ¿Qué significa eso? No todo el tiempo van a hablar bien de ti. No todo el tiempo van a decir: qué lindo hermanito, cómo Dios le ama, cómo Dios le usa, cómo Dios tiene cosas grandes, qué lindo hermano, tan sincero y tan puro. En veces te van a criticar, te van a menospreciar, te van a maldecir, te van a maltratar. En veces en tu propia cara, en veces a tus espaldas. Todo eso es una realidad que debemos de estar conscientes. Entonces dice: por honra y por deshonra. O sea, no solamente voy a tener una identidad clara cuando todos me honran y todos dicen que eres el mejor y eres el más bueno y eres el más noble, etcétera, etcétera. No, sino por honra o por deshonra, en el tiempo que sea, tú no vas a obtener tu identidad de lo que la gente dice de ti, sino de lo que el Dios de los cielos dice de ti, dice sobre ti. De ahí va a venir tu identidad. Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama. Vuelve a corroborar lo mismo. Como engañadores, pero veraces. Como engañadores, pero veraces. ¿Cómo puede ser alguien un engañador, pero veraz, verdadero? Dice: como engañador, pero verdadero. Esa es la historia de Jacob. Como engañador, pero verdadero. Jacob vivió una vida como engañador. Todos lo catalogaron así, todos lo calificaron así, todos lo señalaron así, desde su nacimiento hasta su muerte prácticamente. O sea, siempre muchos lo recordaron como Jacob, muchos otros como Israel, entendiendo su nueva identidad. Pero dice: como engañadores, pero veraces. ¿Cómo puede ser alguien un engañador pero veraz? Parece engañador, pero es verdadero, porque está adueñándose de lo que Dios tiene para su vida, de lo que Dios dice sobre su vida. Aunque las circunstancias digan lo contrario, y la gente en veces te va a decir: pero tú estás engañando a la gente. ¿Cómo les dices que tengan paz si hay un montón de problemas en sus vidas? ¿Cómo pueden tener paz si hay problemas? Es que la paz que el mundo da es una paz diferente que la que Cristo ofrece. La paz del mundo necesitas que no haya ningún problema para estar en paz, pero la paz de Cristo, en medio de la tormenta, puedes tener una paz sobrenatural, una paz gloriosa, una paz maravillosa. Esa es la bendición de Dios. Las cosas de Dios, las cosas espirituales, la Biblia dice que son locura para los que se pierden. No las pueden entender, no las pueden discernir. Dicen: estos locos, aleluyas, ¿verdad? Porque dicen cada cosa que no las entienden y que van en contra del sentido común en algunas ocasiones, van en contra de la realidad en otras ocasiones, van en contra de todo eso. Entonces parecemos engañadores, pero verdaderos. ¿Por qué verdaderos? Porque no estamos declarando lo que nos imaginamos, no estamos declarando lo que ven nuestros ojos, no estamos declarando la buena suerte que esperamos o los horóscopos que creemos o pensamos. Estamos declarando la bendita palabra de Dios sobre la vida de una persona, sobre nuestras propias vidas. Estamos declarando la palabra de Dios. Por eso somos como engañadores muchas veces, pero veraces, verdaderos, con la verdad de Dios. Y luego da ejemplos de ello y dice el versículo 9: como desconocidos. Muchas veces
vas a ser el más ignorado de toda la tierra. Hermano, si yo fuera el más popular me sentiría muy bien. No, hermano, ve, pregúntales a los artistas famosos a ver si se sienten tan bien. Son miserables. No importa que sean los más famosos de toda la tierra, son miserables. Porque no consiste realmente el sentirse plenos, el ser conocidos por todas las redes y por todo el mundo y etcétera. No, mis hermanos, es ser conocidos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Cuando Él te conoce, Él te da identidad, Él te hace sentir especial, valioso, único, lindo, precioso. Él te hace sentir de esa manera. Cuando eres conocido por Él. Entonces dice, como desconocidos. Este es el concepto del mundo. O en cuanto al mundo, en cuanto a la gente, en veces hasta tu propia familia puede ser que ni siquiera te tome en cuenta. Y dices, hermano, hasta mi familia me ignora. A mí nadie me reconoce, nadie me da mi lugar, nadie me toma en cuenta, nadie me da un lugar de respeto, de prioridad, un lugar bonito. Pues ¿sabes qué? Dice, podrás ser desconocido por el mundo entero y por la gente y por los amigos y aún hasta por tu familia, pero si eres bien conocido por el Dios de los cielos, serás la persona más dichosa, más feliz, más plena, más realizada, más contenta, más satisfecha que pueda haber. Te sentirás pleno. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces aquí muestra la diferencia entre una cosa y otra. El tener la identidad conforme al mundo y el tener la identidad conforme a Cristo. Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, mas he aquí que vivimos. Podemos estar enfermos, podemos pasar por problemas fuertes, por dificultades que sentimos morirnos, que sentimos desfallecer, que sentimos que las fuerzas se nos van, que sentimos que no podemos más. Pero dice, aunque en ocasiones podemos estar como moribundos, porque ser hijos de Dios no significa que todo va a ir bien siempre, que no vamos a pasar una enfermedad, que no vamos a pasar un problema, que todo va a ser color de rosa. No necesariamente es así. Podemos ser como moribundos, pero siempre sabremos que tenemos la vida de Dios en nosotros. Mas he aquí que vivimos, sentimos la verdadera vida de Dios, la vida en el Espíritu, la vida que no solamente nos da la habilidad para existir, sino para vivir. Porque hay gran diferencia en existir que en vivir. El que existe solamente está robándose el oxígeno de esta tierra, pero el que vive es una persona con propósito, es una persona que realmente se realiza y goza y disfruta y agradece a Dios por la vida que Dios le da y busca aprovechar cada momento, cada instante de esa vida para glorificar a Dios, para honrar a Dios y para hacer algo hermoso para la gloria de Dios. Amén, hermanos. Luego sigue diciendo la palabra, como moribundos, mas he aquí que vivimos, como castigados, mas no muertos. Muchas veces estamos afligidos, en dolor, en problemas, pero no estamos muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Esto parece controversial completamente, ¿verdad? O sea, ¿cómo puede estar una persona entristecida y siempre gozosa? O estoy triste o estoy gozoso, pero ¿cómo puedo estar las dos cosas? Secularmente no se puede, porque el que está triste y no puede estar gozoso. Pero en Cristo sí podemos, porque puedo estar entristecido, estoy pasando por una situación que me duele. Todos las pasamos, un problema serio, una situación difícil, una partida de un ser querido, una situación, una enfermedad dolorosa, etcétera, etcétera. Es normal que sintamos tristeza. Eso no es raro ni es desagradable a Dios. Dios nos comprende, nos conoce, y Él dice, hijo, si has de sentir tristeza, no te dé pena sentirla. Eso es entendible. El mismo Señor sintió tristeza cuando fue a Getsemaní a orar. Dice, mi alma está muy triste hasta la muerte, oren conmigo, ayúdenme a orar.
Pero dice, entristecidos mas siempre gozosos. Entonces, ¿cómo viene el estar siempre gozoso? Porque el gozo que uno siente ya no es un producto de las emociones basadas en las circunstancias de la vida, sino el gozo que uno siente es por la esperanza que uno tiene en Dios, por la confianza que uno tiene en Él. El gozo más grande es saber que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. El gozo más grande es tener esa confianza y esperanza en Dios, sabiendo que todo estará bien, que Él nos ayudará, que Él nos sostendrá, que Él nos fortalecerá en los momentos más difíciles, en los momentos más delicados. Él estará ahí para socorrernos. Entonces dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Qué ironía, ¿verdad? Humanamente hablando, pobres, pero enriqueciendo a muchos. ¿Cómo vamos a enriquecer a muchos si somos tan pobres que no tenemos ni para nosotros mismos? Es que somos pobres económicamente, quizá materialmente, pero enriquecemos a muchos, primero con la palabra de Dios, con la salvación de su alma cuando los llevamos a Cristo, con una palabra de aliento, de ánimo, impartiéndoles de la paz de Cristo, hablándoles del amor de Dios, mostrándoles el amor de Dios a través de nuestras acciones, de nuestras palabras. Comenzamos a enriquecer a muchos que pueden ser ricos económicamente aún, pero pobres moralmente, emocionalmente y espiritualmente. Así que no se siente intimidado cuando usted ve a una persona rica y usted diga, ay, yo soy tan pobre que no puedo ni acercarme a ese. Miren qué rico, miren su vestido, miren el carro que trae. No me siento digno ni siquiera de saludarlo. Hermano, hermana, tú tienes una riqueza mayor que la de ese pobre rico. Ese es un pobre rico y tú eres un rico pobre, un rico espiritual, pero pobre materialmente. Amén. Gloria a Dios. Ya le termino, amén. Veamos qué dice entonces el versículo 10. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Oiga lo que termina diciendo, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Qué maravilla de parte de Dios. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Muchas veces el diablo, el mundo, la gente te hará sentir el más miserable de esta tierra, porque dicen, mira, nomás tú no tienes ni dónde caerte muerto, pero no tienes ni un perro que te ladre, dicen en veces, no tienes nada. Y lo hacen sentir mal a uno, ¿verdad? Porque uno dice, en verdad, de veras me siento tan solo, no tengo nadie por mí, nadie que me quiera, que me aprecie, etcétera. Pero dice el Señor, puede ser que no tengamos nada en esta tierra, puede ser que nos sintamos los más miserables humanamente hablando, los más pobres, los más limitados, los más desventurados, pero dice, lo poseemos todo. Lo poseemos todo. Somos dueños del cielo, del oro, de la plata, de todo lo que Cristo tiene. Dice que somos herederos y coherederos juntamente con Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Hermano, si no tienes nada en esta tierra, entiende una cosa: esta tierra no es tu destino final. Esta tierra no es tu casa. Esta tierra no es tu hogar. Tu hogar está más allá del sol, donde mora la justicia de Dios. Prepárate para un día ir a casa donde hay mansiones preparadas para ti, donde recibirás el consuelo eterno, donde se realizará el plan perpetuo y perfecto sobre tu vida. No te entristezcas ante la apariencia de este mundo, porque el mundo se pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dale un aplauso al Rey en esta hermosa y maravillosa tarde. Bendito el nombre de Jesús.